Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvetti. Vivencias. Muy bienvenidos a Vivencias. Hoy es un honor tener y un placer recibir a la escritora Mercedes Vigil, con quien estaremos dialogando y nos acercaremos a ella a través de sus vivencias. Mercedes Vigil ha publicado una nueva novela, El Loco, Luces y Sombras, de Domingo Faustino Sarmiento, de Editorial Planeta, una novela escrita con la maestría que la identifica, situando a Sarmiento en el entramado complejo y turbulento del siglo XIX, en una lograda recreación de época sobre la que estaremos conversando en instantes. Y hoy sortearemos entre la audiencia el libro Loco, Luces y Sombras, de Domingo Faustino Sarmiento, por gentileza de Mercedes Vigil y Editorial Planeta. Para participar de este sorteo tienen que enviar un mensaje de texto al 098 88 28 28 con la palabra Vivencias, su nombre y la cédula de identidad. Y además les digo, para el que nos está escuchando, que también nos pueden ver a través de www.radioimparcial.com. Antes de comenzar a dialogar con Mercedes, me gustaría hacer una pequeña reseña para luego entrar en el tema. Mercedes Vigil nace el 23 de septiembre de 1957 en Montevideo. Es escritora, autora de numerosos cuentos y novelas que han sido distinguidos tanto a nivel nacional como internacional. Es una mujer de curiosidad innata, amante de la historia y entusiasta investigadora, lo que la ha impulsado a escribir novelas históricas en las que teje ficción sobre historias reales, tratadas con rigurosidad absoluta, buscando narrar la vida cotidiana de sus personajes. Ha escrito sobre las más diversas personalidades como Clara García de Zúñiga, Máximo Santos, Matilde Ibáñez, Humberto Pitamiglio, entre otras, y recientemente sobre Domingo Faustino Sarmiento. Mercedes Vigil es una convencida de que somos lo que hemos sido y los recuerdos son lo único que nos pertenece definitivamente, que lo único que no tiene precio en estos tiempos que corren son los recuerdos, y por eso los atesora como su más preciado capital. Por su obra y su trayectoria ha recibido los más diversos reconocimientos, entre ellos Ciudadana Ilustre de Montevideo, y sus libros han sido en varias oportunidades Libro de Oro por sus ventas. Ha dictado conferencias en nuestro país, en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en Egipto y en España. Mercedes Vigil sostiene que quien escribe de espaldas a sus lectores se está perdiendo el argumento primario de cualquier novela, la vida real. Por eso mantiene una relación muy estrecha con su público. Y hoy nos acompaña para conversar acerca de su más reciente novela, como les decía, El Loco, Luces y Sombras, de Domingo Faustino Sarmiento, de Editorial Planeta, que tiene esta preciosa tapa, que es el libro que les estoy contando que si participan va a ser sorteado. Muy bienvenida, Mercedes, un honor que estés hoy en Vivencias. No, el honor es mío, un placer estar acá contigo y con tus oyentes. Muchísimas gracias. ¿Cuándo descubrís tú el don de la escritura? Yo te cuento que está en mi ADN, porque desde que llegó el primer vigil con Pedro de Mendoza, siempre los vigiles estuvieron ligados de una u otra forma a la literatura o al periodismo. Fundaron La Alborada, Azul y Blanco, la revista literaria,
Constancio Vigil, hermano de mi bisabuelo, fundó el imperio cuando cruzó la Argentina con Villiquen y bueno, y yo desde pequeña crecí entre libros, crecí leyendo mucho, creo que un escritor debe leer mucho, siendo muy curiosa por todo lo que tenía que ver con la literatura y a su vez con una gran imaginación. Yo siempre digo que un escritor nace, no se hace. Tú podrás, sí, y es debido que uno haga talleres, que uno estudie, que uno se pula permanentemente, pero si no te llegan las musas todas las noches o todas las mañanas a golpear tu puerta, no vas a ser escritor. ¿Crees en la inspiración? Total, no creo. Para mí es algo así. Yo soy la muestra viviente de lo que es la inspiración. Yo conozco infinidad de personas que se han preparado toda la vida para ser escritores y han hecho los cursos de filología más importantes que hay y sin embargo se sientan a esperar las musas y si las musas no llegan, tú tenés todos los vehículos. Esto es como tener un auto sin motor. Podrás tener el auto más lustrado posible, pero si no tenés motor y gasolina, y eso Homero lo llamaba las musas. Hay quienes lo llaman la inspiración. Yo lo llamo un hálito especial. A veces es la comunicación con los otros seres. Yo siempre digo que los personajes me vienen a buscar. No sé cómo definirlo, o más bien tengo tantas formas de definirlo que sería imposible encasillarlo. Pero sí, podemos decir que la inspiración siempre tiene que estar acompañando al escritor. ¿Qué magia guarda para ti la escritura? Si es que la guarda. La magia es total y permanente. Siempre es un permanente misterio, un gran desafío, pero sobre todo yo siempre he conservado el sentido lúdico de la escritura. Yo no comprendo escribir sin estar radiante, feliz, cosa que me diferencia de la gran cantidad de escritores a los que he conocido en mi vida o de los que he leído, porque en general el escritor tiende a decir, y digo tiende a decir porque a veces se ha transformado en una moda, ¿no? Acá en Uruguay, desde Onetti había que decir que uno tenía que estar como él, tirado depresivo en una cama y abandonado, para tener una inspiración, y realmente Onetti era brillante independientemente que fuera un depresivo. Pero yo, por ejemplo, reivindico el sentido lúdico. Para mí, escribir tiene que encontrarme en un día feliz, de sol, fantástico, pletórica. Si no, no puedo escribir. No escribo triste, escribo contenta. Triste no. No. Si estoy triste, me voy a un shopping, me voy con alguna de mis 3 hijas a caminar por la Rambla, salgo con mi perro, me pongo a cocinar un estofado. Pero no escribo. No te pones a escribir. Muy bien. ¿Cuál es la materia prima de tu escritura? Seguimos con la escritura. La materia prima de la escritura, la novela histórica no es cualquier, ni mejor ni peor, pero quiero aclarar porque por ahí ronda el fantasma de que cualquier tonto puede escribir de novela histórica o puede criticar la novela histórica parado desde lo que aprendió a criticar en la novela ficcional. Y se están perdiendo el mayor argumento. Y entonces empiezan a discutir sobre el personaje, no hablan de literatura. Claro. Y le erran, pero así, a veces vergonzosamente. La materia prima de la novela histórica no es la historia, no es lo que ha pasado, pese a que uno, si pretende ser riguroso, lo tiene que tener a pie juntillas, claro. ¿No? Y tiene que regirse además, ¿no? La materia prima es esencialmente lo que nos pasó, que es algo distinto. Por eso es que a mí se me ha preguntado muy graciosamente y lo he contestado, y eso esclarece por qué en un libro y en otro tal batalla es totalmente distinta, no en su esencia historiográfica. Una batalla, por ejemplo, claro, la Revolución del Quebracho es la misma en el mismo lugar, los mismos resultados, las mismas armas, pero a diferencia de la historia, yo no cuento fríamente lo que pasó, siempre busco la alteridad con algún personaje. Entonces, por eso me ha pasado que cuando la cuento en El Coronel Sin Espejos, desde Máximo Santos, que fue el presidente victorioso, la batalla es totalmente distinta a cuando la cuento desde Matilde, la mujer de Valle, que estaba viendo lo que estaba pasando, refugiada en Lomas de Zamora, Argentina, con su marido
condenado a muerte en el Quinto de Cazadores. Entonces, ese es el clic de la novela histórica. No, yo no te cuento que hubo un accidente fríamente ahí en la calle Agraciada, como le decíamos cuando éramos chicos, claro. ¿No es cierto? Yo te cuento desde el que estaba en la vereda, o el que estaba en la calle y lo pisaron, o el que estaba en la ventana. Y en esa peripecia desde el cómo contar y desde dónde, surge el tono de la novela y la materia prima, porque, como decían antes, cada uno cuenta del baile como le va. Claro. ¿Y cómo lográs, volviendo a esto que decís, ponerte en lograr esa relación de alteridad con los personajes? No es fácil. No, es muy difícil. Es una de las, yo creo que es la tarea fundamental del escritor de novela histórica, lo más difícil, conseguir la alteridad. No siempre se logra. Yo trato siempre de luchar por conseguir la alteridad. En algunas novelas lo he logrado más que en otras, lo reconozco. A mí conseguir la alteridad con Sarmiento y con su amante de durante 35 años, que fue Aurelia Vélez Arfield, aunque te parezca mentira, yo lo estoy trabajando desde el 2004. Escribí muchas novelas en el medio, pero en ese momento yo sabía que tenía, desde el 2004, que sé que tenía a Sarmiento soplándome en la nuca y que lo tenía que escribir, pero no había logrado entenderlo. Y sin entenderlo no podés ponerte en la piel del personaje. Y recién hace un par de años, fíjate tú, como 11, 12 años después, lo comprendí. Porque yo no creo en la objetividad del escritor. En ningún género. Creo que en cuanto a sujetos, permanentemente estamos justamente subjetivizando los hechos, pero sí creo en la ecuanimidad. Y a mí me pasó que desde el 2004 me vengo peleando con Sarmiento y vengo criticándolo, y entonces no lograba la ecuanimidad necesaria para ponerme en el lugar de él, y entonces hace un par de años lo logré. Y eso no significa que yo lo justifique, significa sencillamente que lo comprendo. Y entonces, al comprenderlo, puedo ponerme en el lugar de él. Y podés escribir esta novela. Y acá está. Antes de empezar a hablar de esta novela, porque nos vamos a ir a la primera pausa, quisiera compartir un fragmento, si me permitís, de una carta a don Antonio Vigil Martins, que es una delicia, pero es un fragmento nada más. Un 28 de diciembre, día de los santos inocentes, nacía mi querido padre. Se fue muy temprano, dejando un vacío imposible de llenar. Aquí va una carta como tributo a ese hombre que busco en mi memoria cada mañana y del que me siento más orgullosa día a día. Recordar y recordarte es como peregrinar a las fuentes, y eso siempre me gratifica. A medida que envejezco, siento que abrevar en el agua fresca de la memoria es casi un asunto de identidad. En eso soy afortunada, lo hago cuando quiero, como un acto solo dependiente de mi voluntad, y entonces soy dueña del mundo. ¿Qué importancia tiene? Es hermosísima toda la carta, tomé este fragmento nada más. ¿Qué importancia, a propósito de esto y de tantas cosas lindas que escribís, tiene para vos la memoria? La memoria es fundamental. Siempre pregunto, cada tanto me pregunto a dónde irán nuestras vidas cuando ya no estemos. ¿Quién se hará cargo de nuestros recuerdos? ¿Quién contará nuestras historias? Es algo que me ocupa, no me preocupa, sino que me ocupa permanentemente. Y por eso soy una permanente y una constante narradora de momentos y de historias. Suelo rescatar, a veces cuento, a veces repito, y mis 3 hijas me dicen, mamá, esto, ya lo sabemos. Yo suelo ser una gran narradora de recuerdos propios y de recuerdos ajenos. Y en mi literatura he contado, gracias a Dios, en mi vida me he encontrado con gente fantástica que me ha prestado sus recuerdos. Y hay gente muy desconocida cuyo nombre no nos dice nada. Pero hay otras como don Claudio Williman o Reyes Abadín, gente muy mayor que tenía la edad de ser prácticamente mis abuelos, no mis padres, y que me han contado
no solo lo que sabían que era maravilloso de historia, sino anécdotas personales que yo he grabado y he atesorado y que han ido jalonando cada uno de mis libros y que, además de conocimiento histórico e historiográfico, forman parte de la memoria de aquellos que no están. Y tú sabes que hay algo que permanentemente, desde hace 20 años, que me vienen entrevistando, sobre todo mucha gente joven, y yo permanentemente les digo, no se olviden de grabar a los viejos, en el buen sentido. Claro. Grábenlos, porque ellos son la memoria viva. Yo recuerdo haber desarmado como 3 o 4 grabaciones de don Ricardo Goldaracena, por ejemplo, un excelente historiador y genealogista, para trabajar en 2 de mis libros. Y lo mismo me pasó con estos otros profesores. La memoria propia y la memoria de los que nos preceden y la memoria compartida y alimentada son para mí la esencia. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe novela histórica, un hecho frío historiográfico es importante, es fundamental que quede registrado en los libros de historia. Pero si uno no lo mulle, no lo acompaña del consuetude de todo lo que pasa desde que se levanta ese personaje hasta que se acuesta, independientemente que no haya sido relevante para el historiador. Por eso mi obsesión, yo me acuerdo cuando investigaba sobre los Valles o sobre algún otro personaje, y bueno, ¿cómo se levantaba? ¿De buen humor, de mal humor? ¿Qué pasaba los domingos cuando se juntaba la familia? ¿Era amoroso o no con su pareja? Porque eso da el tono del personaje, y creo que es el secreto del éxito de gran parte de mi literatura, ¿no? Te invito a hacer, Mercedes, la primera pausa y continuamos aquí en Vivencias, dialogando con Mercedes Vigil. Les recuerdo que pueden participar al 098 88 28 28 vía SMS para llevarse este último libro de Mercedes Vigil, El Loco, Luces y Sombras, de Domingo Faustino Sarmiento. Enseguida volvemos. Vivencias. Ves que perdido que estoy, si no estás conmigo después, ¿cómo voy a llorar? Viviendo el olvido, no sé, pero algo cambió cuando tuve frío. Tal vez fue una gota de amor que pulió al destino y lloré. Luego reí, luego soñé. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con Mercedes Vigil, que hoy nos viene a presentar su última novela, El Loco, Luces y Sombras, de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué te impulsó a escribir esta novela sobre Sarmiento? Bueno, desde el 2004, en el 2004 yo trabajé muy arduamente para una novela que es El Coronel sin espejos, que se sigue reeditando permanentemente. Es la historia de Máximo Santos. Entonces, en la novela trabajaba como una filigrana cómo se incrustó el pensamiento cultural y educacional masónico en el Uruguay, al igual que en la región, porque nosotros somos una sociedad absolutamente de cuña masónica, ¿no? También lo es Argentina, antes lo fue Chile, y siempre atrás de todas las reformas aparecía la mano de Sarmiento. Y entonces era un personaje que cada tanto leía un libro, o de Félix Luna sobre Sarmiento, de Piglia sobre Sarmiento, siempre estaba leyendo sobre él, pero era un personaje con el que me costaba ser ecuánime, porque yo pertenezco a una generación que culturalmente creció con los 7 u 8 frases
que encontrás colgada hoy en San Google, como digo yo, Sí. o en cualquier periódico o en cualquier biografía de segunda, ¿no? Sobre Sarmiento. Y entonces nunca encontraba la historia completa, siempre encontraba al hombre que detestaba a los negros, que menospreciaba a los indios, que insultaba a los paraguayos, que insultaba a los provincianos. Y bueno, y cuando vas creciendo, aparece, hay una cosa con la que hay que luchar, y yo siempre se lo pido a los lectores, que es contra el anacronismo histórico. El anacronismo histórico es el mayor impedimento para comprender la historia del otro en tanto y en cuanto el otro vivió en otro tiempo y otro espacio. Claro. Y el primero que cae víctima del anacronismo histórico, para mí, es el escritor y el historiador. El anacronismo histórico es pretender entender a Sarmiento con su mentalidad, cuando Sarmiento nació a 9 meses de la Revolución de Mayo. En 1811 nació Sarmiento. Y era unitario. Claro. No, pero también claro. entraba dentro de su... Claro, pero antes de entender si era unitario, si era federal, si era en Uruguay blanco, colorado, Claro. si era de Montt en Chile, tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Sarmiento nació en un subcontinente que no tenía ningún código, no tenía leyes, no tenía códigos. Sí, en un momento crítico. Claro, en un momento muy particular, porque nosotros cuando pensamos en Sarmiento y en su grupo, que se llamaba el grupo del Café Literario, Uh-huh. donde se reunían los intelectuales como Esteban Echeverría, luego Bartolomé Mitre, Sarmiento, nosotros tendemos a imaginar que es el mismo grupo, algo parecido al Ateneo de Montevideo. Ujú. Yo la primera, por eso digo, el Claro. primero es el escritor. Y entonces tenemos que partir de la base que cuando ellos se juntaban en el salón literario era 1830. Cuando el Ateneo de Montevideo empezó a funcionar en Montevideo era 1870 y largo. Entonces no es poca cosa 50 años en un siglo, y Claro. menos en el siglo XIX. A fines del siglo XIX teníamos Ujú. códigos, teníamos leyes. Cuando Sarmiento expresa las cosas desagradables y las brillantes que expresa, estaba en una Argentina que acababa de terminar la Revolución de Mayo, que no tenía leyes, regían acá las leyes marciales españolas, y el resto eran leyes o reglamentos de la Santa Inquisición. Entonces, no solo Sarmiento, sino todos los intelectuales de su época, estoy hablando primera mitad del siglo XIX, seguían con la tendencia social de la época. Por ejemplo, había unas bulas papales en las cuales se decía y regían que los negros no tenían alma, que las mujeres tampoco teníamos alma. Él las defendía, las mujeres. Ese fue otro caso, ahora te voy a contar, porque aún así cómo él pudo revertir en su pensamiento, y que los indígenas tenían media alma, que podían conservar siempre y cuando cayeran en brazos de la religión católica. Esto notoriamente, y te lo dice una católica apostólica, casi no romana. Esto era un entretejido que se tejió desde España, la Santa Inquisición, para justificar Claro. todo lo que acontecía en el descubrimiento de América, lo bueno y lo malo. Entonces, en esa Argentina no podía surgir un intelectual que no pensara que los negros eran algo más que bestias. Es más, el pensamiento sarmentino sobre la mujer es de avanzada y va en contra de eso. Claro, Fíjate tú es que como él una fue, contradicción. él Eso te fue iba a el decir. primero que se dio cuenta que, y lo decía y lo escribía, que a la mujer había que educarla porque era la que educaba el hogar, a Claro. sus hijos. Y además, volviendo al hombre y su época, no olvidemos que cuando Sarmiento llega y desembarca con su reforma, vamos a entendernos que Sarmiento conoció antes Montevideo y Santiago de Chile. Sí, estuvo 2 veces exiliado. Claro, pero conoció antes Santiago de Chile y Montevideo que Buenos Aires, Buenos porque Aires. Rosas no le permitía entrar. Claro. Y su primera reforma la hizo en Chile. En Chile. Entonces, en el momento en que Sarmiento empieza a decir algo que en aquel momento fue rupturista, regía la escuela lancasteriana,
que la característica era que amontonaba un grupo de chicos y les enseñaba memorísticamente por repetición. Repetían 3-4 días lo mismo. Sarmiento dice: hay que eliminar la escuela lancasteriana y el aprendizaje de memoria. Tenemos que enseñar a aprender, que no es ni más ni menos que el razonamiento que nosotros le exigimos hoy a nuestros chicos. Entonces, era un hombre decididamente inconveniente. Cuando él advierte: salimos de la Revolución de Mayo, no tenemos profesores, docentes preparados, hay que o enseñarles en el extranjero o traer profesores extranjeros, todo el mundo se le largó a la yugular, porque estábamos en una, sobre todo los porteños, recién se habían sacudido el colonialismo, y entonces lo veían a él como un vendepatria que lo que pretendía era traerles otro colonialismo, en este caso el norteamericano. Entonces, el tema es analizar al hombre en su época y en su geografía. Yo que he trabajado mucho en la península arábiga para investigar, para mis libros, sé que el hombre no solo es esclavo de su tiempo, sino también de su geografía, ¿no? Y Sarmiento, pese a todo esto que admito y que cuento en el libro, fue sin lugar a dudas la mente más brillante que dio la América de habla hispana en cuanto a educación. Respecto a eso, él era un hombre que venía de origen humilde, de padres trabajadores, y algo pasó, que no quiero adelantar parte del libro, algo respecto a su beca, que quizás pensás que ese hecho puntual, que capaz que querés que el lector lo descubra, ¿te parece que fue un disparador para lo que fue después la reforma de la educación? Porque a partir de ese hecho puntual que le ocurre... Sí, él le correspondía una beca para venir a estudiar a Buenos Aires, que era el sueño de todo joven inteligente y con aspiraciones. Y cabe aclarar que su madre era tejedora y su padre era arriero, eran analfabetos. Formaba parte él de una familia muy humilde de Mendoza. Es más, él en cierta medida se transforma en autodidacta porque hay una beca que le correspondía por mérito y que no se la dieron, y allí él se sintió realmente que los argentinos no eran medidos con la vara de la inteligencia o de la aptitud o de la actitud, sino con la vara de la oligarquía. Yo he tenido algunas sorpresas, la estuve en Tucumán, la estuve en muchos lugares, sobre todo de Argentina, que la gente, entre otras cosas, te dice: bueno, pero él era representante de la oligarquía porteña, nada más alejado. Era un hombre absolutamente modesto, y era un hombre de gran cultura, pero de muy poca educación. Y lo vas a ver en el libro, que yo lo cuento. Es un hombre que, a diferencia de Bartolomé Mitre, a diferencia de Esteban Echeverría, a diferencia de José Mármol, no pertenecía a la oligarquía, y por eso el mote de loco, porque él no era políticamente conveniente, porque como no tenía ese refinamiento, no tenía filtro. No era políticamente conveniente, decía lo que se le ocurría en el momento que se le ocurría, de allí el loco. Además era un hombre muy temperamental, entonces resultaba políticamente inconveniente. Te cuento que nosotros, Sarmiento debe haber sido de las personas que más motes tuvo de todos los que yo trabajé, más sobrenombres. Había dos que estuvimos barajando para ponerle el nombre. Uno era el loco, pero además se lo decían en el Senado de la Nación. Hay una anécdota que él va a visitar a los locos del manicomio siendo presidente. Que la contás en el libro. Claro, y él, porque él lo cuenta en el Senado, lo feliz que había sido, porque encontró una cantidad de gente loca como que él. Lo entiende. Claro, lógico. Y el segundo mote, que no lo usamos como nombre, pero lo define, es Don Yo. Don Yo, porque era un hombre extremadamente egocéntrico, intolerantemente egocéntrico. Hay otra anécdota en el Senado de la Nación en la que él, después de ser presidente, ocupa la senaturía y se surgen permanentes rispideces porque él escuchaba muy mal lo que hablaba. Y entonces un día el presidente de las cámaras interrumpe y le explica que su sordera está siendo un obstáculo para que él
se entienda con los demás. Y él, muy convencido y suelto del cuerpo, dice que la verdad que el Senado de la Nación existe no para que él los escuche a los otros, sino para que los otros lo escuchen a él. Era un hombre de un egocentrismo. Creo que nunca hubiera podido llegar a nada si no hubiera sido por ese egocentrismo, a esa personalidad, ¿cierto? Que tenía una personalidad muy particular. Pero era un hombre, yo siempre digo, muy cultivado, pero poco educado. Aurelia Vélez Sarsfield te va a contar las sensaciones contrapuestas. Ella lo primero que recordaba, esto lo dice en una carta además, lo primero que recordaba era lo mal entrazado, lo arrugado que tenía el traje cuando lo conoció, y también va a recordar más de mayor lo mal que comía. Era un hombre que podía sacarse los dientes postizos en la mitad de una cena frente a quien estuviera, o escarbarse los dientes o la nariz. Y entonces eso molestaba, pero también te va a contar Aurelia que a los 10 minutos de estar con él era tan subyugante y tan inteligente que tú te olvidabas de lo más educado que era. Entonces tenía esa dualidad. Te invito, Mercedes, a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando de Sarmiento, de Aurelia, que fue su gran amor, y es un amor muy muy especial que ya lo vamos a estar hablando sobre él en los próximos bloques. Hacemos una breve pausa y les recuerdo que pueden participar por el libro de Mercedes Vigil, El Loco, Luces y Sombras, de Domingo Faustino Sarmiento, de Editorial Planeta, si mandan un SMS al 098 88 28 28 con la palabra vivencia, su nombre y su cédula de identidad. Enseguida volvemos. Fue una gota de amor que pulió al destino y lloré. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando junto a Mercedes Vigil, y estamos hablando de su nuevo libro El Loco, Luces y Sombras, de Domingo Faustino Sarmiento. Y en 1843 nace un nuevo Sarmiento que envió a Chile a tomar la posición del estrecho de Magallanes y sus tierras adyacentes. Rosa lo llama traidor. Sarmiento se va de Chile a Montevideo y toma contacto con el jurista Vélez Sarsfield. ¿Quién fue Vélez Sarsfield y qué relación tuvo con Sarmiento? Bueno, ese es un episodio que jamás podremos entender los que hemos trabajado con Sarmiento, y creo que Sarmiento confundió en su estado pasional alocado, como era él, el odio a Sarmiento con el odio a los argentinos. No es que él en ningún momento escriba, yo no he encontrado ningún texto en el cual habla de su odio a los argentinos, pero creo que esas ansias de fomentar la pérdida por Rosas, claro, del estrecho de Gibraltar, del estrecho de Magallanes, tiene que ver con la transferencia que hizo él de su odio a Rosas, ¿no? Bueno, y sí, toma contacto con don Dalmacio Vélez Sarsfield, que fue el gran codificador argentino, ¿no? A él le debe la República Argentina la mayor cantidad de textos jurídicos que la rigen aún hoy, y también la región, porque los chilenos también, pero los uruguayos tuvimos nuestra inspiración también en los códigos de Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield era un hombre que además era un jurista muy reconocido de época, muy popular, muy aristocrático, y que tenía, entre otros, una hija que se llamaba Aurelia, que era 35 años menor que Sarmiento, de la cual él se enamora, y hay algunas cartas que dan pistas, desde que él la ve en Montevideo por primera vez cuando ella tenía 10 años. Y después van a pasar otros 10 años hasta que la reencuentre en la ciudad de Buenos Aires, él casado, ella separada después de un escándalo. Trágicamente, 6 meses de casada, y nunca más se van a separar. Fueron amantes 30 y pico de años, fueron la comidilla
de toda la sociedad argentina, de la sociedad uruguaya, y especialmente Aurelia fue una víctima de la sociedad porteña que la destrozó. Sin embargo, Aurelia era una persona tan inteligente que se comenta que el Código Civil, por ejemplo, que demoraron 4 años en escribirlo su padre, lo redactó prácticamente ella, porque su padre estaba ciego, prácticamente ciego, y escribía muy mal, y ella era la que recogía el carozo, digamos, de la idea y lo reformulaba. Y en el caso de Sarmiento fue su mejor operadora política. Sarmiento estaba en Estados Unidos y ni imaginaba que iba a poder ser electo presidente de los argentinos, cuando Aurelia, con sus influencias y su padre, empieza a tejer la trama que lo va a llevar hasta hasta la República Sarmiento. Ese amor fue un amor muy intenso y vale la pena, escandaloso, y además una mujer que lo entendió como nadie, ¿no? Como nadie lo entendió y lo asesoró. Por eso digo yo que fue, y lo dicen los historiadores, ya lo decía Luna, Félix Luna, que no hubo mejor operadora política en el siglo XIX que Aurelia Vélez Sarsfield, y lo fue de Domingo Faustino Sarmiento. Además tenía hay que decir, una mujer de 19 años con un hombre de 44, vaya diferencia. Absolutamente, ¿no? Y además una mujer de una delicadeza y una pulcritud en sus modales digna de ser una Vélez Sarsfield. Pero claro, ella misma te lo reconoce, como dije hace un rato, que ese hombre desprolijo y al que en ella pulió bastante, porque era mucho más desprolijo, y resultaba cautivante. Y es increíble que en los periódicos de época y en las cartas, en la correspondencia epistolar de la sociedad porteña, fuera tan, ¿cómo te puedo decir? Fue un hombre muy disputado por las mujeres. Y uno lo observa. Sí, además de que tenía un matrimonio, su ex mujer lo seguía. Era muy perseguido por las mujeres. Y era un mamarrón, era espantoso, si tú te pones a pensar. Además de desasiado. Algún encanto tendría. Pero sin embargo, y la misma Aurelia te lo dice en repetidas oportunidades, que él no hablaba. Los hombres decían que él no hablaba, que pontificaba. Y los varones lo decían como una crítica, y las mujeres como un halago, las dejaba, claro, absolutamente arrobadas, ¿no? Y cuando estuvo en Estados Unidos conoce a José Pedro Varela y le confía a José Pedro Varela Sarmiento los planes de modernizar la educación. Varela lo admira, pero no comparte totalmente sus pensamientos, algo que un poco también creo que le pasa al lector al leer, o no voy a decir al lector porque me voy a poner yo en plan de lector, me pasó a mí como que vos decís, es un hombre admirable, pero hay cosas que no puedo, el tema, como hablabas al principio, de que estaba en contra de los indios, de los mestizos, claro, eso es imposible. Y más un hombre que era masón, que seguía los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, y que tenía esa visión educativa de incluir a la mujer, es como contradictorio, tú lo explicaste muy bien, que era un tema de la época, ¿no? Claro. Pero era como un pensamiento contradictorio dado la personalidad y lo que él era, ¿no? Claro, pero no olvidemos, y esto me ha valido el comentario o las preguntas incisivas de muchos lectores, sobre todo uruguayos, que creen ver, cuando yo digo que José Pedro Varela lo que hizo fue una copia y una adaptación del proyecto, porque realmente el proyecto sarmentino es el proyecto masónico norteamericano hecho por Mann, un masón especialista en educación. Es un proceso masónico que se fue desgranando por toda América, especialmente en los Estados Unidos y en los 3 países de la punta de América, como es Argentina, Uruguay y Chile. Pero no olvidemos y volvamos a tirar la línea de tiempo. Sarmiento nació en 1811. José Pedro Varela
nació en 1845. ¿Por qué es importante? Porque cuando Sarmiento escribía en el Mercurio de Chile, estábamos hablando de 1836, 37. Cuando José Pedro Varela vuelve de los Estados Unidos y redacta su Ley de Educación Popular, fue en 1868. Entonces, había pasado muchas cosas, habían pasado códigos, habían pasado leyes, había pasado la Iglesia, pese a verse, y sobre todo en Argentina, a seguir con su gran influencia, la Santa Inquisición ya entraba en un periodo, había entrado en un periodo de receso. Entonces, entendamos que el hombre es en tanto y en cuanto lo va modificando el paso del tiempo. Además, no olvidemos que José Pedro Varela no era masón. Claro. Quien sí fue masón fue su hermano Jacobo. Por eso que fue el que implementó la reforma, porque Varela murió casi enseguida de proponerla, que fue el que implementó, y la reforma que implementó Jacobo Varela era mucho más parecida a la reforma sarmentina que el proyecto intermedio que había redactado José Pedro Varela, que lo conoció. Yo diría que Sarmiento no conoció a José Pedro Varela. Yo diría que José Pedro Varela conoció a Sarmiento. Claro. Sí, sí. José Pedro Varela era un muchacho joven que hacía los mandados en la barraca La Paz, que era la barraca de su padre, en donde empezó a trabajar él y Jacobo. Él tenía 11 y Jacobo 14 años. Y iba a la Universidad de Maryland cuando a Sarmiento le otorgan el doctorado honoris causa, que es otra historia también eso, porque el doctorado honoris causa prácticamente fue un pedido de Sarmiento. Cuando él se entera que Lucio Mansilla y que Vélez Arfield padre y que Aurelia estaban prácticamente cerrando la negociación para que él fuera presidente de la Argentina, le dice a Mary Mann, la viuda en aquel momento de Mann, el gran educador, le dice, le explica que él no tiene ningún título, que él estudió en bodegones y en los fondos de su casa con una vela, y le pide a ver si no le puede gestionar un título honoris causa, lo cual Mary Mann al mes se lo consigue, ¿no? Claro. Entonces, en esa oportunidad es que José Pedro Varela se acerca por primera vez, y luego vuelven en el barco y se enteran juntos de Sarmiento se entera cuando pasa por Río de Janeiro que efectivamente tenían los votos y que era presidente de la República, y hay fotos en las que salen porque lo esperan ya gente con muchos festejos. Él sale a la cubierta del barco y hay fotos en las que se ve, por supuesto, como no podía ser de otra manera, Don Yo primero, y algo un poquito más atrás, pequeño y delgadito, a José Pedro Varela. Te invito, Mercedes, a hacer la última pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Continuamos en Vivencias en los últimos minutos y vamos a jugar un breve ping-pong de preguntas y respuestas con Mercedes Vigil. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? La candidez. ¿Cuál es tu principal virtud? El olvido. ¿Tu principal defecto? La vehemencia. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Soñar. ¿La que menos te gusta? Oscuridad. ¿Qué te motiva? El amor. ¿Qué te desmotiva? La envidia. Un color. Azul. Una imagen. Mis hijas. Un sonido. El agua. Una injusticia. La pobreza. Un deseo. Felicidad para todos. ¿Crees en Dios? Absolutamente. Bueno, estamos jugando, llegaste a las puertas del cielo, Dios te recibe. ¿Qué te gustaría decirle o que Él te dijera? Le agradecería porque tuve una maravillosa vida.
Ha sido un inmenso placer tenerte hoy en Vivencias y recordarle a la gente que siguen abiertas las líneas de comunicación para que se lleven este libro maravilloso tuyo a través del 098 88 28 28. Muchísimas gracias. Se me acabaron los minutos, pero me encantaría seguir dialogando contigo cuando quieras. Están las puertas abiertas para recibir. Ha sido un placer conversar contigo y siempre digo que hablar de mis libros es como soñar, o sea que estuvimos soñando juntos un rato, que es buena cosa. Muchísimas gracias, Mercedes, mucho éxito en todo lo que haces siempre tan bien. Le deseamos a Mercedes Vigil un éxito con este libro, El Loco, Luces y Sombras, de Domingo Faustino Sarmiento, de Editorial Planeta, que se los recomiendo, realmente léanlo porque descubrirán un Sarmiento realmente apasionante, una vida que también fue apasionante. Una vida apasionante y 100 años de la región, porque prácticamente se recorren 100 años de la región, que fueron definitivas para ser lo que somos, como tanto Uruguay como Argentina o Chile, para ser lo que somos hoy. Una novela también histórica que nos cultiva a todos los que tomamos contacto con ella. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos, a nuestro compañero Luis Castro en Controles. Nos encontramos mañana en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada.